All right, I want us to see if we can wrap up the issue of leadership development. If I finish earlier on this before the hour finishes, I want us to squeeze in question and answer. Entonces, si podemos terminar esta sección un poco antes de que la hora se nos agote, entonces me gustaría tal vez tener un tiempo de preguntas y respuestas. It's a very important stage in the development of churches. Esta etapa es una etapa muy importante en el desarrollo de iglesias. You have to agree that if you don't do this stage well, your church just never matures beyond a certain point. Tú tienes que entender que si no desarrollas o si no realizas esta etapa bien, tu iglesia simplemente no va a madurar. The Lord Jesus spent 3 solid years cooking these men into apostles. El Señor Jesús invirtió 3 años preparando a estos hombres para que sean apóstoles. Now, if God himself took special time and care to do this, surely it's going to demand a lot from us. Si Dios mismo tomó el tiempo necesario y tuvo el cuidado necesario para realizar esto, en efecto tomará mucho tiempo y esfuerzo de nuestra parte. Turn with me quickly to John chapter 15, Vayamos a Juan capítulo 15, verse 12 to verse 17. versículo 13 hasta el versículo 17. Juan 15, 13 al 17. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Sí, Juan 15, del 13 al 17. John 15, verse 12 to verse 17. Perdón, desde el 12 al 17. ¿Ok? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. I want us to quickly look at verse 14 down to verse 15. Quiero que analicemos o prestemos atención rápidamente a los versos 14 hasta el verso 17. Sorry, this is my wife calling. Let me just let her know I'm in a meeting. We haven't talked since I came here. Ok, dice que le disculpen un ratito, su esposa le está llamando y le quiere decir que está en una reunión. No ha hablado con su esposa desde que ha llegado hi, aquí. I'm in a meeting. Could I call you in an hour's time? Okay, thanks. Thanks a lot. All right, sorry. I'll call her. Yo siempre digo, si la esposa llama, siempre hay que contestar. Good. Puede ser una emergencia. Nadie más. This is towards the end of the work that Jesus was doing. Esto está sucediendo, lo que hemos leído está teniendo lugar casi al final de la obra que Jesús estaba haciendo. He had been with these disciples for about 3 years. Él ha estado con este discípulo por casi 3 años. And he had been pouring everything into their lives. Y él había estado invirtiendo su vida, derramando toda su vida en la vida de ellos.
he is about to be arrested, tried, and crucified. Muy pronto lo van a arrestar, lo van a juzgar y luego lo van a crucificar. And he hints at it when he says in verse 13, greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friends. ¿No? Y aunque los discípulos todavía no se dan cuenta de esto, él como que manda una indirecta de esto que iba a suceder en el versículo 13 cuando dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. But Jesus is saying much more than that. Pero Jesús está diciendo mucho más de lo que podemos ver a simple vista. He uses that word friends deliberately Él utiliza la palabra amigos deliberadamente, because there is a procedure that he has been going through, and he feels that these disciples have now reached the point where they can be called friends. y es que es algo deliberado porque ha habido todo un proceso que ha sucedido durante estos años y ahora finalmente los discípulos están en una situación en la cual Jesús les puede llamar amigos. The first is that there has been an actual change in their lives. Lo primero es que Jesús ha podido observar un cambio verdadero que ha tenido lugar en la vida de estos discípulos. They are now quick to obey what Jesus says. Ahora ya están listos para obedecer lo que Jesús dice. Look at the way he puts it in verse 14. Mira cómo lo pone en el versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os mando. Y él les llama amigos. This is why I have now called you friends. Es por esta razón que ahora yo los he llamado amigos. Because you readily obey what I tell you. Porque ustedes con mucha prontitud obedecen lo que les digo. But you see, this obedience is not in terms of, can you get that cup and bring it here? Pero debemos entender que la obediencia de la que estamos hablando aquí no es la obediencia como decirme, puedes recoger esa taza y traerlo aquí. The obedience is in terms of you now know everything and you are now doing what you're supposed to be doing. La obediencia aquí más se relaciona con el hecho de que ahora tú sabes todo lo que les he enseñado y ahora ustedes están haciendo lo que se supone tienen que hacer. Look at the way he puts it in verse 15. Mira cómo lo pone en el versículo 15. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. Ya no les llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. You see, it's a servant who waits until you say, can you bring that here? ¿Te das cuenta? Es que el siervo o el esclavo es aquel que espera que tú le digas, puedes traer eso, y recién allí él viene y lo trae. Until then, he's just standing like this. Hasta que el amo le mande algo, el siervo se queda allí, no hace nada. And Jesus is saying, you have graduated from that position Y now. Jesús les está diciendo, ustedes ya se han graduado de esa posición, ya no son siervos. When you arrive, you already begin to do things because you know what my will is. Más bien ahora ustedes no esperan a que yo les mande, sino que cuando llegan a un lugar comienzan a hacer las cosas ya que tienen que hacer porque ustedes saben cuál es mi voluntad. That is why I'm considering you to be my friend. Es por eso que ahora yo les considero a ustedes mis amigos. He says in the same verse, but I have called you friends because all that I have heard from my Father I have made known to you. Pero en el mismo versículo dice, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. In other words, you now know what the church is all about and what the mission is all about. En otras palabras, ustedes ahora saben cuál es el sentido de la iglesia, la significancia de la iglesia y cuál es la misión de la iglesia. Because everything the Father told me
over these 3 years, I've been passing it on to you. Puesto que todo lo que Dios me ha dicho durante estos 3 años, yo se les he estado transmitiendo. So you are now at the level of friends. De modo que ustedes ahora están en el mismo plano, al nivel de amigos. Remember those 2 words I had, mutual respect, mutual admiration. ¿Se acuerdan de las 2 palabras que mencioné al principio? Respeto mutuo, admiración mutua. That's the way your friends are. Eso es la manera como son tus amigos. Así son tus amigos. They don't just sit there unsure about what to do. They are free with you and they simply do that which their hearts want to do, but at the same time, because they know you. Ellos no solamente están sentados allí sin saber qué hacer, sino que cuando llegan hacen lo que tienen que hacer, son libres de hacer lo que quieran hacer, pero al mismo tiempo ellos te conocen y saben lo que tú deseas. Jesus was saying to these men that he was developing into leaders, you have now arrived at that point. Y Jesús le está diciendo a estos discípulos que ahora han sido desarrollados hasta el punto de ser líderes, les está diciendo, ustedes han llegado a este nivel, a este punto. You are now my friends. Ahora son mis amigos. That's what you aim for as you are developing the leaders. Esto es tu meta. Esto es el propósito a la meta a la cual quieres llegar en el proceso de desarrollar líderes. It does not mean they are now perfect. No. No significa que ahora son perfectos en ninguna manera. But it is the fact that clearly they've now graduated from being your disciples, they are now your friends. Sino que más bien ahora claramente lo que significa es que ellos se han graduado de ser tus discípulos y ahora son tus amigos. When I finished my secondary school, Cuando yo terminé la escuela secundaria, our country was in a state of war. nuestro país estuvo en estado de guerra. So all of us used to go for military training. Así es que todos nosotros fuimos a entrenamiento militar For the first 6 months. por los primeros 6 meses. And then we would go on to university or college. Y después de estos 6 meses nos íbamos a la universidad o, bueno, I've never forgotten the experience. nunca me he olvidado de mi experiencia. Because when we just got there, Porque cuando llegamos a la institución militar, the ones who were commanding us at the military training aquellos que nos estuvieron dando órdenes, would show us where to stand and where to look. ellos nos decían dónde teníamos que pararnos y dónde teníamos que mirar. They would say to us, if I say left turn, you turn to the left. Si ellos nos decían volteen a la izquierda, tú volteabas a la izquierda. If I say right turn, you turn to the right. Si yo les decía volteen a la derecha, si ellos nos decían volteen a la derecha, tú volteabas a la derecha. And if I say march, you continue marching until I say about turn. Y si el comandante decía marchen, entonces ustedes marchaban hasta que yo les dijera paren. Then you turn 180 degrees and begin coming back. Y luego tú volteabas 180 grados y volvías para regresar. So we think we have heard. We think we have listened. Ok, nosotros pensamos que hemos escuchado, perdón, Until he begins to command. hasta que nos comenzó a dar órdenes. And there will be complete confusion. Y había completa confusión. When he says left turn, Cuando él dijo volteen a la izquierda, some turn left, others turn right. algunos voltearon a la izquierda, otros volteaban a la derecha. And when he says march, you start hitting your heads against each other. Y cuando él decía marchen, comenzaron a golpearse la cabeza en contra del otro porque estaban en diferentes direcciones. And he would say, stop, stop. Y él dijo, paren, paren.
and then start instructing us again. y comenzó a darnos instrucciones nuevamente. He would say, you people, are you not, what's the last grade of form in secondary school? That would be like, we don't have 11th, it would be like 10th, Okay, which would be quinto de secundaria, like 5th grade of secondary, they would say. okay. So he would say, are you not 5th grade secondary? Entonces él nos diría, ¿acaso ustedes no están en quinto de secundaria? Which is your left hand? ¿Cuál es tu mano izquierda? So we would all lift their left hand. Entonces todos levantamos nuestra mano izquierda. So why are some of you turning to the right? ¿Por qué entonces algunos de ustedes están volteando a la derecha? Haven't you gone to school? ¿Acaso no has ido al colegio? Let's try again. Vamos a tratar de nuevo, dice. Left hand. Izquierda. Again, turning different ways. Todos volteando a diferentes partes. Fast forward 6 months. Entonces vamos a adelantarnos 6 meses después de este evento. We were so well trained Estábamos tan bien entrenados that he would give only one command in 30 minutes. Estábamos tan bien entrenados que él solamente daba un mandato o una orden en 30 minutos. And it was called automatic drill. Y esta orden se llamaba drill automático. ¿Qué es Y- drill en castellano? He would just say, march. Él solamente decía, marchen. And we would all turn the same way. Y todos volteaban a la misma dirección. We would all go some 20 steps. Y luego caminábamos 20 pasos. We would all turn around. Y luego volteábamos, dábamos vuelta. We would go some 40 steps. Y avanzábamos algunos pies adelante. Half of us would turn around La mitad de nosotros volteaba para regresar. and would neatly march through each other. Y ordenadamente marchábamos juntos. And he is just standing looking. Y él solamente estaba parado mirándonos. He's not saying anything. No decía nada. We again would come back together. Y luego regresábamos, nos juntábamos. Would all lift our rifles into the air at the Entonces same todos time. levantábamos nuestro rifle al aire al mismo tiempo. Would all kneel at the same time. Nos arrodillábamos al mismo tiempo. It was wonderful. Era maravilloso. For a whole 30 minutes, Por todos los 30 minutos, he's saying nothing él había dicho nada. until we all come back again into the first position. Hasta que todos nosotros habíamos regresado a nuestra primera posición. And we all shout at the same Y time. todos nosotros gritamos al mismo tiempo. And those who are watching would clap their hands. Y aquellos que nos estaban mirando comenzaron a aplaudir. We were now his friends. Finalmente ahora éramos sus amigos. He was very happy with us. Él estaba muy feliz con nosotros. We were ready to graduate, Estábamos listos para graduarnos. and we would graduate. Y bueno, nos graduábamos después, ¿no? Okay, that is something of the picture that is here in this Más o passage. menos la imagen que tenemos aquí es algo así. Jesus is saying, I can now go to heaven. Jesús está diciendo, ahora me puedo ir al You cielo. guys know everything. Ahora ustedes ya saben todo lo que tienen que saber. You're my friends. Son mis amigos. You can run things here. You can run things. Ok, ahora Oh. ustedes pueden hacer las cosas, pueden desarrollar las cosas. And I've appointed you now to go and bear fruit. Verse 16. Y ahora yo los he designado para que vayan y lleven fruto. Whatever you ask from the Father, He will give you. Cualquier cosa que ustedes pidan al Padre, Él se los va a dar. Go on to live lives of love. Vayan entonces y vivan vidas de amor. That's what Jesus is doing here. Eso es exactamente lo que Jesús está haciendo aquí. And that should be our aim in leadership development. Y esto debe ser nuestra meta en este proceso de desarrollo de liderazgo. You see, unfortunately, for most of us, when we develop leaders, they are still totally dependent on us. Lamentablemente, muchos de nosotros
cuando estamos desarrollando líderes, lamentablemente estos líderes todavía son totalmente dependientes de nosotros. If we just go away a short time, Si nosotros tuviéramos que irnos, ¿no?, a algún lado por un tiempo corto, we find they've been hitting each other on the heads. regresamos a la iglesia y vemos que los líderes se han estado golpeando las cabezas en contra el uno del otro. Or nothing is happening because they don't know what to do until you come back. O nada está sucediendo en la iglesia, se ha cerrado por 2 semanas hasta que tú regreses. It means we are very far from the finishing line. Eso significa que estamos muy lejos de la meta final. Our leadership development should reach a point where, to borrow the phrase again, we work ourselves out of a job. Nuestro trabajo de liderazgo tiene que ser tal que nosotros trabajamos duro para quedarnos sin chamba. And one area in which we see this Y una área en la cual nosotros vemos esto is the way in which these leaders are willing to go against their culture. y una de estas áreas donde vemos es en la manera en la cual estos líderes están dispuestos a ir en contra de la cultura. When they see something in here, Cuando ellos ven algo aquí en la escritura and it is the command of Jesus, y es el mandato de Jesús, they don't need to wait for you to come and tell them. ellos no necesitan esperar a que tú vengas y se los digas. They will stand for the commands of Jesus Christ, whether you are there or not. Ellos van a levantarse y van a obedecer el mandato de Jesucristo, ya sea que tú estés o no estés. First of all, in their own individual En lives, primer lugar, en su propia vida personal. they are repenting of the things they are discovering Jesus does not like. Ellos se están arrepintiendo de las cosas que están descubriendo que no le gustan a Jesús. In the same way, in their domestic lives, Del mismo modo sucede en el aspecto doméstico, en sus vidas domésticas. they are making the changes that they see Jesus wants them to make. Ellos están haciendo los cambios necesarios que ellos saben y ven que Jesucristo quiere que hagan. It is becoming clear that Jesus is the Lord over their domestic life. Cada vez está más claro que Jesucristo es el Señor por encima de su vida doméstica. And even in the community where they are and in the place where they work, E incluso en la comunidad donde ellos se desenvuelven, se desempeñan, they are willing to be laughed at. ellos están dispuestos a que la gente se burle de They ellos. are willing to be persecuted Ellos están dispuestos a ser perseguidos because of what they have been learning in this book. por cuanto ellos han estado aprendiendo lo que la Escritura dice. Jesus is so important to them. Jesucristo es tan importante para ellos. His word is so important to them Su palabra es tan importante para ellos that they are willing to suffer for Christ. que ellos están dispuestos a sufrir por Cristo. Now, that inevitably happens when you are planting a church, Y esto sucede inevitablemente cuando estás plantando una iglesia. because that church is going to be a light in the darkness. Puesto que esta iglesia va a ser luz en medio de la oscuridad. That church will comprise salt in a community that is decaying. Esta iglesia va a derramar sal en una comunidad que se está pudriendo. And so these individuals are going to insist that it's not because, first of all, I am a Peruvian, it is because,
first of all, I am a Christian. Entonces estos creyentes van a buscar el cambio, no en primer lugar porque soy un peruano, sino principalmente porque soy un cristiano. When you've got individuals who are like that, Cuando tú tienes individuos que son así, just know that you have reached the finishing line. sepa usted o tenga en cuenta o considere que ha alcanzado la línea, la meta final. What Jesus was doing in this upper room Lo que Jesucristo estaba haciendo aquí en el aposento alto was largely to say to these same leaders, tenía que ver, consistía básicamente en decirles a estos líderes that the things I have taught you, que las cosas que yo les he enseñado, which you have now embraced, que ahora ustedes han aceptado y abrazado, you are going to suffer for it. ustedes van a sufrir por esas cosas. That's what these chapters are about. Esto es en verdad el contenido de todo este capítulo. Support one another, Entonces, ayúdense los unos a los otros. because out there in the world you are now going to suffer for these convictions. Y hagan esto porque cuando ustedes vayan al mundo, ustedes van a sufrir por causa de estas convicciones. And that's what you will really be saying to these leaders. Y esto es exactamente lo que tú vas a estarles diciendo a estos líderes. That you are going to be leading disciples and you're going to be taking them to evangelize the world, but know that the world will hit you back. Y esto, tú les vas a estar diciendo esto porque ellos van a estar guiando a ustedes, los líderes van a estar guiando discípulos alcanzando al mundo, pero sepan que el mundo les va a odiar por eso. But once these men insist that whatever Jesus has said is what they are going to abide by, you are ready to hand over the work to them. Sin embargo, cuando estos hombres entienden e insisten en decir que cualesquiera cosa que Jesús ha dicho es exactamente lo que ellos van a hacer, entonces tú estás listo para dejar la obra. Okay, two more things, and I must yield to question and answer. The first is, what if you are not sure? Entonces, dos más cosas y luego tenemos preguntas y respuestas. La pregunta es, ¿pero qué sucede si no estás seguro? And let's face it, there will be times when you've been developing some leaders and you are not quite sure about them. Y bueno, la verdad es que van a haber en algunas ocasiones que tú estás desarrollando líderes y la verdad es que no estás tan seguro en cuanto a alguno de ellos. What should you do? ¿Qué debes hacer? The answer, which is in 1 Timothy chapter 5, La respuesta, en la cual vamos a encontrar en 1 de Timoteo capítulo 5, is that you have to hold back on such an individual. la respuesta es en verdad que simplemente tienes que esperar y tienes que aguantarte un poco en relación a este individuo. Let's read verse 22 down to the end of the chapter. Leamos el versículo 22 hasta el 25, capítulo 5 de 1 de Timoteo. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Okay, here the Apostle Paul is cautioning Timothy Aquí el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo. Remember in chapter 3, he had talked about the qualifications of both elders and deacons. Como recordamos en el capítulo 3,
Él ya les ha hablado de las cualidades y de los requisitos que estos ancianos deben poseer. Here in verse 22, he's saying, don't be too quick Y to lay hands. aquí en el versículo 22 les está diciendo, no te apresures en imponer las manos. And the laying of hands has to do with appointing people into office. Y aquí la expresión que dice imponer las manos tiene que ver con ese evento de instalar o de establecer ancianos en el oficio de anciano, de pastor. Remember, it's a very important stage. Recuerda, esta es una etapa muy importante. Don't be too quick. No te apresures. Because if you are too quick, he says, you will participate in the sins of other people. Y él dice, y la razón que da, porque si te apresuras, en verdad vas a estar participando en los pecados de otras personas. Because if you bring in a wrong person, you can't say afterwards, no, it's not me, it's him. Porque si tú traes a la persona equivocada, no puedes lavarte las manos después y decir, en verdad no fui yo, fue su culpa, no. But it's you who has brought him into office. Pero eres tú quien lo ha traído al oficio. So you end up going down together with him. Así es que tú terminas cayendo y descalificándote juntamente con él. So verse 24 and verse 25 Así es que el verso 24 y 25 is meant to answer the question, now if I'm not in a hurry, what assurance do I have that it will solve the problem? Entonces el verso 24 y 25 tienen el propósito de responder a la pregunta, si es que no estoy seguro, ¿qué puedo hacer o qué seguridad tengo para escoger esta persona? So verse 24 is telling us about the sins that we may not know about. Y el versículo 24 nos está hablando de aquellos pecados que quizás no tengamos conocimiento. He says there that for some people, their sinful lives are open to everybody. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en cuanto a algunas personas, su vida de pecado está abierta y es tan obvia a los ojos de las personas. So that even by the time you are making decisions about them, in other words, going before them to judgment, even at the point you are making a decision about them, you already know. Su vida es tan obvia hasta el punto de que cuando llegas al momento de establecer un juicio en cuanto a ellos, tú ya sabes. Tú ya sabes. Whereas for other people, Mientras que por el otro lado hay otras personas, you are just not sure. en verdad no estás seguro. And he's saying, don't worry. Entonces lo que Pablo está diciendo, si no estás seguro, no te preocupes. If there's something wrong, it's a matter of time, it will show. Si no estás seguro y si es que hay algo malo, equivocado, es una cuestión de tiempo, el tiempo dirá. The opposite is equally true. Lo opuesto también es igualmente verdad. Verse 25. Versículo 25. For some people, the good things they do are very obvious. Everybody can see. También lo opuesto es verdad, ¿no? En cuanto a algunas personas, las cosas buenas que ellos hacen es obvio a los ojos de todo el mundo. And then he goes on to say, Y luego continúa diciendo, even the good which is hidden, e incluso las cosas buenas que no vemos, que no es tan obvio, que está escondido, if it is there, si está en esta persona, don't worry. no te preocupes. It's a matter of time. Es una cuestión de tiempo, el tiempo los va a dar a luz. It will soon be seen. No, ustedes van a ver estas buenas obras que tal vez no ves ahora. That is what he's saying there in verse 25. Y eso es lo que está diciendo en el 25. So he's simply saying, if you are not sure Entonces lo que Pablo está diciendo simplemente, si es que no estás seguro about an individual, en relación a un individuo, just wait. espérate un poquito.
Just wait. Aguántate un toque. And it's going to go one way or the other. Just wait. Y va a resultar en una manera o en la otra. Así es que aguanta tu carro. In fact, some people, just telling them that, I'm holding back your name from proceeding, De hecho, hay algunas personas a las cuales cuando tú les digas aguántate un poco porque voy a esperar, estoy poniendo tu nombre ahí en espera antes de proceder, you find they even lose their temper. They get very angry with tú you. vas a darte cuenta que en ese momento se van a molestar, van a perder los papeles. They even start accusing you of all kinds of things. Te van a comenzar a acusar de todas las cosas imaginables. That already now shows you that they are not ready. Entonces ahí no ha pasado mucho tiempo, pero tú ya te has dado cuenta que no están listos. What you didn't see before, you are now seeing with your own eyes. Lo que tú no viste antes, ahora lo estás testificando, viendo con tus propios ojos. Whereas others, when you hold their names back, Mientras otros, cuando hagas lo mismo, ¿no? Pones su nombre en espera, they still continue to faithfully carry out service to God. ellos continúan fielmente sirviendo al Señor. So the point of the Apostle Paul here is something we need to learn. Entonces el punto o la tesis del hermano Pablo, del apóstol Pablo, aquí es algo que necesitamos aprender. If you cannot say with your whole heart, Si es que no puedes decir con todo tu corazón, con toda seguridad, that you have mutual respect and mutual admiration for this individual, I think I need coffee. si es que tú no puedes decir así, con toda seguridad y no, en toda verdad, que tienes respeto mutuo y admiración mutua por este individuo, Then hold back. entonces aguántate. It doesn't mean that person will not come into the leadership later on. No significa que este individuo no va a ser parte del liderazgo en el futuro. What you want is a team where you can say all the things we said between Jesus and his disciples in John 15. Lo que tú quieres y necesitas es un equipo en el cual se puedan decir las mismas cosas que vemos entre Jesús y sus discípulos. The last stage, La última wow, etapa time really flies, is in Acts 13. está en Hechos 13. Acts 13, verse 1 to verse 3. Hechos 13, versículo 1 hasta el 3. Muy bien. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. What we have here is a very interesting piece of history. Este evento que tenemos aquí es una pieza de historia muy interesante. In that what we have now is the first church that is fully planted outside the Jerusalem context. Y es interesante porque lo que tenemos aquí es la primera iglesia que ha sido plantada y que está establecida completamente fuera de Jerusalén. In many ways, it's the first church of the Gentiles. En muchas maneras es la primera iglesia de los gentiles. And if you remember, Barnabas had gone to look for Saul so that they could work together in this church. Y si ustedes se acuerdan, Bernabé antes de esto había ido a buscar a Pablo para poder trabajar en esta iglesia. We see that in chapter 11 of Acts. Esto es lo que vemos cuando retrocedemos al capítulo 11. Chapter 12
is a little bit of a detour, a parenthesis, yes. El capítulo 12 es un paréntesis, ¿no?, en este proceso, donde Pedro le meten a la cárcel y pasa la muerte de Jacobo, etc. Now, at this point, the leadership of the church has been appointed. Aquí, en este momento, en el capítulo 13, el liderazgo de la iglesia ya ha sido establecido. And what is interesting is that Barnabas and Saul are part of this leadership. Y lo que es interesante es que el liderazgo de esta iglesia incluyen a Bernabé y a Pablo. In fact, Saul, if you read this list, his name is right at the end of the list. De hecho, si tú lees esta lista, te das cuenta que el nombre de Pablo está ahí al final de la lista. In other words, there was a sense of we are a leadership team together. En otras palabras, había un sentido en que tal vez aquí se está expresando que juntos todos nosotros somos un mismo liderazgo. Most of these other leaders were actually Gentiles. La mayoría de estos líderes en verdad fueron gentiles. We are told about Simeon, who was called Niger, which suggests some African roots. Tenemos aquí Simón, el que se llamaba Níger, que sugiere un trasfondo africano. We are also told about Lucius of Cyrene, which again comes from African background. Nuevamente se nos habla de Lucio de Cirene, que también viene de un trasfondo africano. So perhaps Manaen, being a lifelong friend of Herod, may have had a lot more of some Jewish context. Y luego se nos da a Manaén, que en verdad tenía una relación con Herodes, tal vez algún contexto judío. But they have now become a leadership team together. Pero este grupo ahora se ha vuelto el grupo de liderazgo en la iglesia, juntos. The church has now reached its finishing line. La iglesia entonces ahora ha llegado a la línea final. They can together make decisions about the future of the church. Ahora juntos, este grupo de liderazgo pueden tomar decisiones respecto al futuro de la iglesia. How do I know that? ¿Cómo es que yo sé esto? Even the Holy Spirit speaks to them collectively Incluso el Espíritu Santo habla a ellos colectivamente and tells them to set apart Barnabas and Saul to go off as missionaries. y hasta el punto que el Espíritu Santo les dice que separen a Pablo y a Bernabé para que puedan ser después enviados como misioneros. We do not know how the Holy Spirit spoke. No sabemos cómo el Espíritu Santo habló. Most likely it was through these prophets mentioned in verse 1. Es muy probable que el Espíritu Santo había hablado por medio de los profetas mencionados en el versículo 1. But what is interesting is that Barnabas and Saul subject themselves to have the very people they discipled to now lay hands on them. Lo que sí es interesante en este pasaje es que el mismo Barnabás y Pablo se estaban sometiendo a la autoridad de las personas que ellos, Bernabé y Pablo, habían discipulado y que ahora son líderes. Now, when I was teaching this back home in Zambia, Ahora, cuando yo estaba enseñando esto en Zambia, en mi hogar, a number of pastors, church planting pastors, un grupo de pastores, plantadores de iglesias, said, never. se dijeron jamás. I can't have people whom I appointed as elders now laying their hands on me. Never. Nunca, jamás voy a permitir o tener otras personas a las cuales yo he impuesto las manos que vengan y me impongan las manos a mí. In other words, I'm still on top of them, they are below me here. En otras palabras, todavía yo soy el gallo del gallinero. And that's wrong Ellos están debajo de mí y eso está mal. because the church only has one
body of leaders and they are called elders. Y eso está mal por cuanto la iglesia solamente tiene un cuerpo de líderes, no And- una jerarquía, un and- cuerpo y se llaman ancianos. These apostles showed very Pastores. clearly that they were one team with these people they had appointed. Estos apóstoles demostraron claramente que ellos eran un solo equipo con los otros miembros del liderazgo. So they were praying together, Así que estaban orando juntos. they were seeking the mind of Christ together. They were seeking the Ok, mind of Christ. estuvieron buscando la mente de Cristo juntos. And when they became clear that this is what God wants them to do, Y cuando estuvo claro que esto era lo que Dios quería que ellos hicieran, they were willing to subject themselves to the leadership of their fellow leaders. ellos estuvieron dispuestos a someterse a sí mismos bajo el liderazgo de los otros líderes. I want to say, when you have reached that level, Yo quiero decir, cuando tú has llegado a ese nivel, you have reached the finishing line. hemos llegado a la meta. Okay, so what I want us to do now is we have 15 minutes. We've been given an extra 15 minutes to just see if we can answer any questions. We began here and we have reached there at the finishing line. Remember, evangelism doesn't end while we are doing all these things, it's continuing. Entonces tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas. Hemos comenzado evangelismo, hemos avanzado hasta el desarrollo del liderazgo y recuerda que nada se termina en una etapa, sino que avanza hasta el final. ¿Ok? The discipleship has been continuing. Y lo mismo con el discipulado, sigue continuando. And then you've also Y been lo pouring mismo- your life into these potential leaders. Y al mismo tiempo tú has estado derramando tu vida en las vidas de estos líderes potenciales. And once they are appointed as leaders, you are one team with them. Y You are cuan- not on top of Y them. cuando estos hombres han sido establecidos o designados como líderes, no, ustedes ahora son un equipo. Tú no eres el jefe encima de ellos. And you are leading the work together. Y ustedes están guiando a la iglesia juntos. If you go away, things continue. Si tú te vas de vacaciones, las cosas continúan. No eres indispensable. You're not indispensable. Yes. Así es. Perfecto. Okay, questions. Ok, preguntations. Anyone. If you don't have questions, we go for lunch. Si no tienes preguntas, nos vamos a comer. Yes. Bueno, la pregunta va relacionada con lo que dice Tito 1:6, que hablan de los requisitos del obispo. Y entre los requisitos hay uno que dice que sus hijos deben de ser creyentes. Ahora, ¿hasta dónde alcanza esta responsabilidad de los padres sabiendo de que el padre no es el que hace creyente, sino uno puede tener a sus hijos en esa dirección, pero si el Señor no es el que obra en ellos, es difícil que el padre Okay, pueda. the question relates to Titus 1:6. Okay. As far as the qualifications of the pastor of guiding his family, and the question narrows down specifically to the fact that the elder is to have a believing children or children who are believers, and how do we manage that since becoming saved it is a personal decision and we do not have any control over that, but it is a work of God Himself. Now, I have an interpretation of that, but Yeah. that's Okay. okay. I must admit that that's where I tend to differ a little with those who interpreted our Bibles into English, maybe even in Spanish. Yeah, that's a poor translation also in this version, but Okay, you can tell them.
Ya, debo decir que aquí voy a estar en desacuerdo con algunas traducciones en inglés, incluso en español. ¿No? Because the actual Greek word Es pistis. is to do, can go in two possible ways. Y es que la razón por la cual es tal vez si tienen una NBI pueden verlo con más claridad, es por la palabra que en cuestión, que traducimos aquí como salvos, que es pistis, que puede ir en dos direcciones. So it could either mean being faithful or having faith. Que puede significar o ser fiel o tener fe. And it's the context that determines whether it's one word or the other. Sí. Entonces es el contexto lo que va a determinar cuál es el sentido de la palabra. Recuerden, tenemos varias palabras en un idioma que significan cosas diferentes dependiendo del contexto, ¿no? Luz no siempre significa esto, puede ser mi vecina. So I've never quite understood why the interpreters prefer that the children are believers. En verdad nunca he entendido por qué algunos traductores han interpretado, o por lo menos los traductores antiguos, interpretaron que los hijos tienen que ser creyentes. Because of the same reason you have given. Precisamente por la misma razón que usted acaba de dar. Because coming to faith in Christ is a work of God, the Holy Spirit. Bueno, por cuanto venir o creer en fe en Jesucristo es un trabajo del Espíritu Santo, no del pastor. And also, an elder could have 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old children. What was that? An elder could Y- have y- very y, small bueno, además, por otro lado, un anciano puede tener un hijo de 1 año, de 2 años, de 3 años, no es salvo, ¿verdad? O, So you can't disqualify him because those children are not entonces yet no puedes believers. descalificar al pastor porque su hijo de 1 año no es creyente. And also, it's important to notice that you have a contrast in this verse. Además, es importante para entender el texto darte cuenta que hay un contraste en el versículo. It is saying these children must be this and not open to the other. Como te das cuenta, el contraste es el siguiente. Estos hijos tienen que ser así y no así. So clearly, if you are to contrast, you should be saying his children are believers and not unbelievers. Entonces, si se está hablando de salvación aquí, entonces el contraste que se tiene que hacer es que sus hijos sean creyentes y no creyentes. But clearly here it's about behavior. Pero aquí el contraste no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con comportamiento. Okay, so they must not have this bad behavior Entonces, el contraste sería ellos no deben tener este mal comportamiento, of not being faithful. es decir, de dejar de ser fieles. So they must be faithful. This is the good behavior. Entonces, más bien, ellos tienen que ser fieles, eso es el buen comportamiento, And not be accused of being unfaithful. y no ser acusados de ser infieles, que acá se traduce desilusión, ¿no? And that unfaithfulness is what is being opened up as, where is that? Dissolution. Yes, as Debauchery. debauchery and insubordination. Y esa infidelidad se describe aquí como disolución o insubordinación. Eso es lo que significa debauchery en inglés, por lo menos. Yes. ¿no? So, since what you want to see from the elder is his ability to look after or maybe to train his children, Puesto que lo que estás buscando en el anciano es ver su habilidad en relación a criar o dirigir, entrenar a sus hijos, because that's what you want to see in him as he is now training believers. ahora tú quieres ver eso porque eso es precisamente lo que quieres ver reproducido en el proceso de entrenar a otros creyentes.
So surely it must be to do with his ability. Así es que tiene que ver definitivamente en relación a su habilidad. And salvation is not in our ability. Y salvación no está en nuestra habilidad. It is a sovereign work of the Holy Es un Spirit. trabajo, una obra soberana del Espíritu Santo. Okay. Tal vez vamos a leer la NBI para ver qué dice, lo tiene ahí. No sé si... El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospechas de libertinaje o desobediencia, y hay una nota que dice creyentes, también se traduce como fieles. Estoy seguro que la Dios habla hoy dice fieles. Se está volviendo mi traducción favorita cada vez. La Dios habla hoy, en verdad, es una buena traducción. Yo pensaba que no, siempre la desechaba y la he comenzado a comparar y a estudiar y es muy buena traducción. ¿No? Okay, 4 minutes. Muy bien, 4 minutos nos quedan. 4 minutos. Cuando dice marido de una sola mujer, no en relación a si está hablando de un hombre divorciado, no en esa pregunta, sino hoy mucho se discute acerca de si un pastor que ha caído en adulterio puede ser restaurado y vuelto a poner en el liderazgo. Entonces hay muchas voces con respecto a eso. Yeah. Here in the text. His question is not necessarily whether he's been divorced or not, or his question more relates to the fact that if an elder have fallen into sin after repentance and after being restored in his Christian life, should he be restored to the leadership of the church? Okay. Remember what I said. The main statement is being above reproach. Recuerden lo que he dicho en esta discusión. Hay una frase principal bajo la cual están todos los demás requisitos. Y esa frase principal es que tiene que ser irreprensible. In other words, it's saying he must have the kind of reputation that people cannot throw mud at him. En otras palabras, esta persona debe tener una reputación tal que la gente no puede encontrar falta en él, que no pueda tirarle barro. And I think therefore it's important for us to see that when the Apostle Paul is now giving these examples, the main thing is that he's painting a picture of a person who is above reproach. Entonces, cuando estamos viendo aquí es lo que el apóstol Pablo está haciendo, nos está dibujando o nos está dando un cuadro de una persona que pues está por encima de, no de los demás, ¿no? Pero en su vida espiritual sobresale, no es irreprensible, por eso se dice. Okay. Now, clearly what tends to happen is that if a person's sexual life was questionable before his conversion, Obviamente lo que usualmente pasa es si la vida sexual de una persona era cuestionable antes de su conversión, in other words, before this point, before he is evangelized, entonces en otras palabras, antes de que él haya sido evangelizado, and then he is discipled, ahora ha sido discipulado, después ha sido discipulado, and then is trained into a leader, después se le entrenó como líder, people tend to think that, okay, he was bad before here, but now his life has changed. entonces la gente suele pensar, ok, él era terrible antes de aquí, pero ahora su vida ha cambiado. Notice I'm saying people tend to think like that. La gente, fíjate, presta atención que estoy diciendo que la gente suele pensar así. And so they are more willing to trust him.
Así es que ahora ellos están más dispuestos a confiar en Él. because they'll be saying, he is now a saved man. Porque ellos ahora están diciendo, Él es ahora una persona salva. He has changed. Ha cambiado. The problem comes in when he's already at the top there El problema aparece cuando Él ya está allí arriba. and he is now involved in a scandal that is supposed to only be true about people before their salvation. Y ahora está involucrado en un escándalo que no era verdad antes de su salvación, ¿no? It can be sexual, like adultery, Puede ser algo sexual como adulterio, or it can be financial, like a fraud, puede ser algo financiero como un fraude, or it could be physical, where a person is just involved in some major quarrel and fight. o puede ser algo físico, puesto que esta persona es involucrado en una discusión tremenda y en una pelea. But it has become a public scandal. Entonces se ha convertido en un escándalo público. People know about it. La gente sabe de esto. Now, yes, he may repent. Por supuesto, él podrá, quizás se arrepienta, He may even be restored in the life of the y church. por supuesto, quizás sea restaurado en la iglesia, en la vida de la iglesia. The problem now is the people trusting him. El problema ahora es la confianza de la gente, o que la gente estaba confiando en él ahora. Because they are saying, well, look, he reached there at the top. Y esto es un problema, porque ahora la gente puede observar y decir, mira, pero él llegó ahí al tope. And yet we have discovered things that belong here. Sin embargo, hemos descubierto cosas que corresponden a esta vida antes de ser creyente. How do we know that when he's restored there, he will actually not secretly still be doing things there? ¿Cómo podemos garantizar o saber que cuando Él, si lo restauramos, a continuar en el liderazgo, no va a estar haciendo cosas que corresponden a esa vida antes de Cristo? Usually, that's where the problem is. Y usualmente ahí es donde está el problema. It's not with you who is the church pastor, No, el problema no es tanto contigo que eres el pastor de la iglesia, because you've spent more time with the individual. porque tú pasas más tiempo con ese individuo. You've listened to him. Tú le has escuchado, You have seen genuine repentance. lo has visto que en verdad se ha arrepentido, You've seen genuine restitution. has visto que ha sido restituido genuinamente. You can hear the person's desire to serve, Tú puedes escuchar el deseo de esta persona de servir, but it's the people. pero es la gente. And usually that's where the difficulty is. Y usualmente es allí el meollo del asunto, el problema. So all I would say is that listen to the people. Entonces todo lo que voy a decir es escucha a la gente, a la Because congregación. remember, there were 3 areas. Porque recuerda, hay 3 áreas. There was the person's character. El carácter de la persona. You have ticked. Ya, claro. There is the person's marriage life or family life. No, su vida familiar de matrimonio. Check. Hay que chequearlo, revisarlo, aprobarlo. But there is the reputation with the outsider. Y la tercera área que tiene que ver con su reputación con los de afuera. And that's what takes a long time. Y esto es lo que en verdad toma mucho tiempo. That would be the answer that I would give. Eso va a ser la respuesta que voy a dar. And it's what you need to urge those that you are developing for leadership. Y esto es lo que tú tienes que urgir y retar a aquellos que estás desarrollando para el liderazgo.